Hola, hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un informe de investigación sobre los impactos de la hidroeléctrica El Quimbo, en el Huila. Tenemos extractos de este documento que la verdad dibujan un panorama complejo de las transformaciones sociales, culturales, económicas, bueno, de todo un poco en la zona. Eso es, vamos a explorar los hallazgos clave y nos vamos a centrar especialmente en una idea yo creo que muy potente que propone el informe, la de ver al pescado de río como patrimonio biocultural. A ver cómo este enfoque nos ayuda a entender la magnitud del cambio, ¿no? Y las conclusiones principales del estudio. Y bueno, el informe sugiere que no fue solo una obra de ingeniería. No, que va, fue una transformación radical de la vida ligada al río. Exacto. Los hallazgos que hemos visto lo enmarcan en un modelo de desarrollo que desde mediados del siglo XX ha tendido a ver la naturaleza, recurso económico. Claro, como algo a explotar. Eso es. Y a menudo, pues a costa de las formas de vida locales y de los ecosistemas. El Quimbo es un ejemplo clarísimo de esta disrupción hidrosocial, como la llaman. Disrupción hidrosocial, interesante el término. Sí, porque no solo cambia el río, sino que, desbarata toda la red social y cultural que depende de él. Vamos a desgranar esto. El informe habla del territorio río, me gusta ese concepto, no es solo la tierra, sino todo un entramado de vida. La pesca, los cultivos en Las Vegas, las fiestas, los saberes populares, todo conectado al lago. Precisamente, y el eje central de todo eso, el hilo conductor que conecta todo, es el pescado de río. Ah, el pescado. Sí, lo que le ocurre al pescado nos revela en realidad lo que le ocurre a todo el sistema socioecológico. Podríamos pensarlo como un animal sombrilla biocultural. Animal sombrilla biocultural. Explica eso un poco más. Pues que su situación refleja la salud de todo el ecosistema, tanto natural como cultural. Si el pescado va mal, todo lo demás se resiente. Entendido. Pues sigamos al pescado entonces, a ver a dónde nos lleva. Empecemos por los pescadores artesanales. El informe describe un cambio, brutal. Sí, brutal. Piensa que pasan de técnicas tradicionales como la atarraya, el calandrio, todo artesanal, Ajá. a usar redes industriales, las mallas. Y estas ya no se reparan, ¿sabes? Se usan y se tiran. Se pierde ese cuidado. Pero no es solo cambiar de herramienta, ¿no? No, claro, va mucho más allá. Se rompe el vínculo con los tiempos del río. Antes conocían las crecientes, las estaciones, los ciclos del agua. Entiendo, ese saber ancestral. Eso es. Ahora, con la represa, la apertura y cierre de compuertas crea una incertidumbre constante. La comunidad no tiene cómo orientarse, porque es la empresa la que cambia la disponibilidad de pescado y el paisaje, a su discreción. Sí, y la pura subsistencia que se vuelve muy precaria. Además, la escasez de los peces nativos, ¿no? El bocachico, el capaz, la dorada. Claro, esos casi desaparecen y encima dependen de intermediarios que les pagan muy poco. Se quejan mucho de eso, ellos dicen no valoran el trabajo de uno. Eso genera conflictos, me imagino. Sí, y una relación bastante hostil con la empresa que opera la presa. Ah, y un detalle importante que menciona en el informe, la invisibilidad histórica de las mujeres pescadoras, que también estaban ahí. Cierto. Y esta presión en los precios y la escasez, ¿cómo afecta al resto del circuito? A los comerciantes, por ejemplo. Pues también se transforma por completo. Antes era mucha venta directa, los mismos pescadores comerciaban en las plazas de los pueblos, en las carreteras, la Ruta 45 era clave, dicen, o incluso el sarteo, que era vender el pescado ensartado puerta a puerta. Pero con el Quimbo, y también por cambios en las normas que coincidieron, los intermediarios ganan muchísimo poder. Surgen el intermediario o recolector que va comprando a los pescadores y luego el mayorista. Eso es. Y este controla grandes cantidades y envía la mayoría del pescado fuera de la región. El informe lo llaman fuga alimentaria. ¡Qué curioso! Y ahí está la paradoja, ¿no? Los pescadores se quejan de que les pagan poco. Ajá. Y los consumidores dicen que el pescado de río es muy caro. Sí, ¿y qué pescado se vende más ahora? Pues se ve una dependencia creciente de la mojarra negra, que se pesca en el embalse, es la más comercializada. Pero resulta que es la que peor se paga el pescador. Uf, o sea que el mercado influye hasta en lo que se pesca. Totalmente. Aunque bueno, también dicen que persisten redes de confianza y colaboración familiar en el comercio local. No todo está roto. Bueno, pasemos a las cocineras tradicionales. Ellas son como las guardianas de un saber hacer centrado en el sabor, ¿verdad?
Sí, eso es clave para ellas. Hay una que dice, si usted no hace la comida con amor, no hay nada. Es un trabajo de cuidado transmitido de generación en generación, sobre todo por mujeres. Y para ellas la ruptura con el río, ¿cómo fue? Pues traumática. Hablan con mucha nostalgia del río perdido. Dicen que les acabó con media vida. Tienen miedo al embalse. Y sobre todo, notan la escasez. ¿El pescado nativo falta? Dicen que sabe a palo o a hierba. Tienen que comprar lo que antes conseguían por cercanía, por intercambio. Claro, se rompe esa economía también de cercanía y muchas tienen que adaptarse. La cocina se convierte en refugio y en estrategia de subsistencia. Impresionante la capacidad de adaptación. Y finalmente, los consumidores. ¿Qué pasa en las mesas? Aquí se ve muy clara la fractura generacional. Los adultos, los mayores, valoran el sabor auténtico del pescado de río, lo echan de menos. ¿Pero los jóvenes? Pues muchos lo rechazan o prefieren preparaciones que enmascaran el sabor. Mucho frito, apanado, filete. Hay una madre que lo explica muy bien en el informe, dice que la falta de tiempo en los hogares modernos dificulta enseñar a los niños a comer pescado nativo por las espinas que tiene. Claro, un saber que antes se transmitía casi sin querer en la comida diaria. Es curioso cómo algo tan básico se convierte en un saber que se pierde. Sí, y al final pues coexisten dos cadenas de abastecimiento del pescado. Por un lado, la del pescado nativo, que se basa en la confianza, pero es caro y escaso. Y por otro, La del pescado de cultivo o importado, barato, accesible, pero a menudo de origen desconocido o problemático como pasa con la basa, que es importada. O peor aún, especie invasora. y los consumidores navegan entre las dos, imagino, primando a menudo lo económico. Pues sí, muchas veces manda el bolsillo. Entonces, si juntamos todas las piezas, la desaparición del pescado nativo es mucho más que un problema ecológico, ¿no? Muchísimo más. Por eso me gusta el concepto de animal sombrilla biocultural. El pescado articula todo el sistema. Su declive implica la erosión de saberes, de relaciones sociales, de economías locales, de identidades. ¿Y esa fractura generacional que mencionabas? Claro, amenaza con hacer que esta pérdida cultural sea irreversible. Si los jóvenes ya no lo comen, si no aprenden las recetas, si no valoran ese sabor, pues se pierde para siempre. El informe también habla de patrimonialización popular. ¿Qué es eso exactamente? ¿Una forma de proteger esto? Exacto, es una idea interesante. Sería como una alternativa a las declaraciones de patrimonio desde arriba, las oficiales, que a menudo se quedan en el papel y no cambian las condiciones de fondo. El equipo de investigación propone una patrimonialización popular, no solo como un concepto para entender, sino como un horizonte político. Una defensa integral de ese modo de vida, ¿no? Defender la cultura, pero a la vez el ecosistema, la economía local, el derecho al territorio, todo junto. Exactamente. El informe, por cierto, también tiene cuidado en reconocer que la gente responde de muchas maneras. Hay resistencia organizada, claro, pero también hay adaptación forzada o simplemente pues la lucha diaria por sobrevivir. Y que la propia identidad de pescador hoy es algo complejo, está en disputa. Entonces, resumiendo un poco este recorrido por el informe, la gran enseñanza parece ser que mirar a través de esa lente, la del pescado como patrimonio biocultural, nos muestra la verdadera profundidad del impacto de un proyecto como el Quimbo, que no se trata solo de contar cuántos peces hay o no hay. Sin duda. Se trata de la desarticulación y la reconfiguración de un modo de vida entero, de las relaciones profundas entre una comunidad y su entorno, su río. Y nos deja una pregunta rondando. Si esta idea de la patrimonialización popular, esta idea de que sean las comunidades las que definan y defiendan lo que es vital para ellas, si se tomara en serio, ¿cambiaría la forma en que se planifican y se decidan estos megaproyectos en otros lugares? ¿Podríamos ir más allá de las cifras frías de los informes técnicos o económicos, sin más? Pues sí, es una reflexión fundamental que desde luego nos deja en este informe que hemos analizado hoy. Si quieren conocer más de esta investigación, les invitamos a consultar el informe final, la página web y los otros productos de divulgación de libre acceso. Este fue un proyecto ejecutado por la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS, con apoyo del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.